Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este segundo día, a esta segunda sesión, esta jornada sobre la ley del suelo, que iniciamos en principio con menos público, pero da la sensación de como ayer se irá también animando y irá llegando más personas, ¿no? Ayer tuvimos una interesante visión. Eduardo Risueño nos hizo un recorrido muy rápido, un buen resumen por, ¿no?, el conjunto de la ley en un tiempo además récord, y también después Rafael de Arana, que está hoy aquí también con nosotros para el debate posterior, pues también nos hizo, digamos, una serie de observaciones más específicas sobre los temas medioambientales que estaban en la ley. Hoy continuamos con estos análisis sectoriales. Javier Atsuara se va a encargar de la parte turística en primer lugar, va a ver los temas más destacados desde ese ámbito, y después José Timón pues va a abordar los temas que tienen que ver con el tema del suelo rústico, que como vimos ayer tiene bastante importancia, y también pues todo lo que tiene que ver con el sector primario, ¿no?, que afecta. Y terminaremos pues con un debate que va a moderar, se lo hemos pedido a Juan José Santana, lo va a moderar con los tres ponentes sectoriales, tratando de buscar en primer lugar algunas interacciones interesantes y después poder abordar pues alguna cuestión que quieran hacer llegar desde el público y ver las visiones desde diferentes puntos de vista. A mí me han pedido dentro de estas jornadas de contar un poco, y desde la visión global que hizo ayer Eduardo, y pues se plantearon tres temas, los efectos de la ley sobre tres ámbitos sectoriales o temáticos, por así llamarlo. El medio ambiente, específicamente la evaluación ambiental, que lo trató Rafa de Aranas ayer. A mí me han pedido que hable sobre el turismo y luego hablarán sobre el suelo rústico, ¿no? Todos sabemos que en el caso de Canarias hay una cuestión que es la dimensión espacial del turismo, a partir de unos antecedentes históricos del turismo en Canarias. En el caso de Tenerife, básicamente los viajeros, bueno, Tenerife y de Gran Canaria, ¿no?, los viajeros del 19, básicamente ingleses, el clima, el tema de la salud, etcétera. Esta es una imagen del Taoro en el puerto, con la publicidad de la época. Digamos, hasta ese punto el turismo en las islas era simplemente pues, un fenómeno relativamente pequeño, relativamente aislado, pero que a su vez definitorio de localización y de identificación de las Canarias en el mundo y especialmente en Europa. ¿Cuándo empieza el turismo a convertirse en un fenómeno de relevancia territorial? Evidentemente a partir de la aparición del turismo de masas, no en Canarias, sino en el mundo, es decir, a partir de los 60, después de la Guerra Mundial, y cuando el cambio porque evidentemente los viajeros, los turistas ingleses que venían en el 19 hasta la guerra, eran gente de una clase social acomodada, los que se podían permitir huir para venir a un clima mucho mejor, etcétera, a curarse o a disfrutar de lo que fuera, ¿no? A partir de que hay un cambio y del derecho a las vacaciones y el derecho a ir a la playa, y además la playa se pone de moda y no sé qué, y surge todo el turismo de masas, pues evidentemente ha habido unas transformaciones brutales de todos los territorios, especialmente los territorios costeros, especialmente del ámbito mediterráneo europeo, y Canarias, aunque no tiene geográficamente que ver con el Mediterráneo, sí desde el punto de vista de modelo territorial o modelo urbanístico territorial, evidentemente responde a esa misma lógica, ¿no? Una lógica que se basa básicamente en el binomio sol-playa, o las tres S que dicen los ingleses, etcétera, y desde el punto de vista urbanístico en un modelo urbano de concentración y claramente pegado al litoral, que ha supuesto en todos los lados. Yo creo que Canarias, dentro de ese modelo, seguramente es de los mejores ejemplos, y Tenerife en particular, de los mejores ejemplos dentro del modelo turismo de masas. No quiero decir que sea una maravilla y que las Américas sea una maravilla, pero hombre, comparémosla con Torremolinos o con Benidorm, etcétera, ¿no? Entonces, o con zonas de Italia, que son espantosas de este mismo modelo, ¿no? Bien, entonces yo creo que aparece una cuestión importante que debemos entender. Tal como surge el turismo en Canarias, un poquito retrasado respecto al litoral sur y oriental español, finales de los 60, principios de los 70 y los 70, pero responde a la misma lógica. O sea, lo que hay es un motor importantísimo de naturaleza inmobiliaria. Es decir, si Canarias hubiera sido un sitio fantástico para localizar industrias, pues la lógica económica habría sido exactamente la misma. Lo que había era un negocio de sacar rentas del suelo, aparecen unos promotores normalmente extranjeros, mayoritariamente extranjeros, los principales inversores siempre han sido extranjeros, hasta, digamos, años bastante más recientes, y unas rentas del suelo vinculadas a los propietarios canarios que se deshacen del tema, además casualmente con las tierras normalmente de peor calidad desde el punto de vista tradicional, ¿no? O sea,
Pensemos, por ejemplo, en la zona de las Américas, la gran operación de Puig en su momento, ¿no? Por tanto, es un negocio inmobiliario como podía haber sido cualquier otra. No hay en ningún momento una planificación desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista turístico. No se está pensando en hacer, en cuál es la capacidad, lo que manejamos ahora, conceptos como capacidad de carga, como qué sé yo, como el tipo de oferta que queremos especializar. Simplemente es un motor en el cual se va calificando suelo y ese suelo se hacen planes parciales, inclusive inicialmente todo se empieza a desarrollar con un impulso estatal legislativo, no de dinero. Estamos hablando todavía del franquismo, con la famosa ley de centros de interés turístico, en la época en que Fraga era ministro de Información y Turismo. Y así surgen en Tenerife, en el caso concreto, por ejemplo, en Tenerife surge Los Gigantes, en Tenerife surge Callao Salvaje, que es el primer enclave, o surge incluso Tembel, ¿no? Los primeros son enclaves absolutamente dispersos, no hay, por supuesto, planeamiento general en esos municipios. Pensar que a finales de los 60, municipios como Santiago del Teide o como Granadilla mismo, que, bueno, Granadilla era un poquito más civilizado, pero Santiago en esa época era una cosa, bueno, pues ahí surge un enclave absolutamente aislado, lejísimos de todo, ¿no? O sea, tengan en cuenta que por supuesto no había autopista, pero es que la carretera del sur es de los años 50, para que se hagan una idea, ¿no? Bien, entonces así se va consolidando un modelo que es, a mi modo de ver, básicamente inmobiliario, ausencia de planeamiento en su conjunto. Las infraestructuras, por supuesto, van a remolque. Es más, es el que empieza a aparecer una gran dinámica inmobiliaria, en el caso de Tenerife, en el sur. Luego Tenerife tiene además la excepción del puerto, ¿no? O sea, el puerto ya había tenido una cierta estructura y en el puerto es distinto. O sea, en el puerto empieza a haber una especie de transformación que se autofagocita y también de expansión hacia las zonas de La Paz, del Botánico, etcétera, ¿no? Pero el sur, que es lo que me parece, y lo que se ha demostrado, obviamente, también por cuestiones de clima y por crecimiento, que ha sido también el mismo proceso, un poco distinto, pero relativamente parecido, ocurre en Gran Canaria. Lanzarote y Fuerteventura son casos singulares, o sea, son casos distintos. Entonces, las infraestructuras, como digo, van a remolque. La autopista se hace cuando ya las Américas está prácticamente consolidada, por lo menos pasado los túneles de Weimar, y un poco es el todo vale. O sea, todo vale porque hay un impulso, hay un dejar hacer completo y todo vale. Y, por supuesto, lo que importa es vender suelo, vender parcelas, y en esas parcelas se construirá lo que sea, lo que sea. Es más, de hecho, muchas veces hay cosas curiosas como que son los propios promotores, en el caso de Tenerife es absolutamente... Yo creo que es un tema que está todavía pendiente de hacerse la investigación, es la génesis y desarrollo de las Américas, que es el propio promotor el que se convierte en una especie de sheriff que trata de, por cariño a su propia criatura, trata de lograr unas mínimas normas para evitar barbaridades que luego se hacen. Esto nos lo ha contado alguna vez Santiago Puig, que fue bueno, el hijo del que inicialmente compró los terrenos, y cómo, porque en ese momento, desde luego, el Ayuntamiento de Arona, el Ayuntamiento de Adeje, pues evidentemente no tenían nada que decir, ¿no? La primera gran crisis turística que viven las islas ocurre a principios de los 80. Es en realidad la crisis derivada de la primera gran crisis del petróleo, de los 70 y tantos, que en España, como saben, se demoró y en Canarias todavía un pelín más. Y viene a coincidir prácticamente con el inicio, todavía no había como una comunidad autónoma, pero sí con el inicio de tal. Y en esos momentos, que para mí yo creo que fueron de los más brillantes de la capacidad legislativa de esta comunidad, porque como típico, pues había ilusión, la gente que todavía está por ahí pululando o jubilada desde hace poco. Y entonces en la primera legislatura, la del 85, la de Jerónimo, la primera, pues bueno, hay una reflexión importante sobre el papel del turismo, sobre que hay que reordenar esto. Empiezan a surgir unas leyes muy elementales, las primeras leyes urbanísticas que salen en Canarias, la ley de planes insulares, la ley de medidas urgentes, etcétera, pero al mismo tiempo la ley de espacios naturales. Son un poco leyes casi de trinchera, de darse cuenta de que esto no puede seguir así, que hay que tal. Y empieza a haber una reflexión muy curiosa y muy interesante sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, con unos trabajos muy buenos que fueron uno de Eduardo Leira en Tenerife, que eran trabajos previos para hacer los planes insulares, se llamaba Hacia una estrategia territorial, y en Gran Canaria Damián Quero, dos profesionales de la península de altísima calidad intelectual, por así llamarlo. Pero lo que es curioso es que los lees ahora son del año 87, bueno, entre el 85 y el 87, Juanjo lo sabe mejor que yo, pero los lees ahora y si quitas las cifras, que es una cosa que a mí me deprime muchísimo. Si quitas las cifras, porque evidentemente no están hablando de 5 millones y pico de turistas en Tenerife, ni de 13 en Canarias y tal, sino de mucho menos, ni hablan de no sé cuántas plazas vamos ya, sino de la tercera parte. Pero
los argumentos son exactamente los mismos que repetimos ahora. Es decir, esto no puede seguir, hemos llegado a un tope. O sea, evidentemente no habíamos llegado a un tope, porque evidentemente habían llegado en ese momento, Leira escribe para Tenerife, que no puede haber más plazas, porque es que esto se hunde. Bueno, pues ahora hay 3 veces más plazas de las que había en el 87, ¿no? Bien. Y ya se plantea claramente la limitación de la oferta y tratar de romper la dinámica inmobiliaria. Es decir, aparece un tema que ha sido recurrente desde finales de los 80. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar en el Cabildo en el año 89 para empezar con el Plan Insular de Tenerife y un poco era como el leitmotiv en aquellos años. Es decir, tenemos que lograr que la ordenación del turismo no dependa o no esté vinculada a la promoción inmobiliaria. No se ha logrado. Esto es Bueno, entonces surge el tema del plan insular. También surge otra idea ahí, o sea, que la oferta turística, la ordenación del turismo debe hacerse a escala insular. Esto también a estas alturas del partido está en crisis. Es decir, que el turismo no es un tema municipal, sino que es un tema de alcance insular y que es el plan insular el que debe limitar la oferta, el que debe decir dónde turismo, dónde no turismo, etc. Esto es, por ejemplo, cómo lo resolvió el PIOT, mediante el tema de los ámbitos de referencia turístico, que es donde puede haber turismo, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene mayor. ¿Cuál es la situación actual en respecto a la ordenación del turismo y respecto a la cual voy a comentar cómo cambia o no el proyecto de ley? Bueno, por un lado, desde el 95 surge la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que es la que define qué es turismo. Y en Canarias, turismo es, esto es una especie de tautología, pero no es ninguna tontería. O sea, un uso es turístico cuando tiene licencia turística. Punto. Pero no es ninguna tontería, es decir, el uso alojativo, por supuesto, está definido, es aquel que tal, pero es muy importante porque Canarias es uno de los pocos sitios de España donde el turismo es un uso claramente diferenciado de la residencia. Aunque ahora están empezando a aparecer un problema con el tema de la residencia vacacional, que vamos a ver cómo se resuelve, porque eso no está muy... empieza a poner en cuestión un tema, ¿no? Y a su vez, en la ley del 95 se apuesta claramente, que sigue siendo la ley básica, sigue siendo la ley general de ordenación del turismo, de la actividad turística, se apuesta claramente por la separación entre turismo y residencia, por la separación drástica y absoluta a nivel de parcela, es decir, el planeamiento tiene que destinar una parcela o a turismo o a residencia. Pero eso se dice en el 95. Para el 95 ya prácticamente se habían aprobado casi todos los planes parciales, por lo menos en Tenerife. Pocos se han hecho desde el 95 aquí, planes parciales tal. Y todos esos planes parciales permitían indiferentemente los dos usos. Es decir, por poner un ejemplo, uno de los planes, Playas del Duque, plan que se debió aprobar en los años 90, en ADG. Playas del Duque, en una parcela, la compra un promotor y según lo que le interese en su momento, cuando pide licencia, te planteará un proyecto de apartamentos turísticos o no, o un hotel, claramente turístico, o un edificio de viviendas. Todo valía, porque no hay diferencia entre turismo y residencia en la normativa previa a la ley. Se introduce el concepto de unidad de explotación, que es fundamental, es decir, cada parcela debería haber, o cada establecimiento turístico debería ser tal, tampoco se ha logrado. Esto en Tenerife, de todas maneras, la situación es mucho menos grave que en Gran Canaria, entre otras cosas porque la formación del capital, aunque en Tenerife también intervino el capital del pequeño ahorrador local, en Gran Canaria es mucho más importante. Y esto está muy vinculado a la discusión que seguro que todos han conocido reciente con el tema del Plan General y creo que también del PMM, ¿no es cierto?, de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Tenerife el tema no es tan grave, pero en eso subyace. O sea, en el 95 se plantea un tema que parecía lógico, lo que pasa es que se plantea sobre una situación ya excesivamente consolidada. Bueno, por otro lado, también se plantea que es el planeamiento insular el que debe establecer eso. Se hace el PIOT en el caso de Tenerife, también se hace el Plan Territorial de Ordenación del Turismo de Tenerife, el PETOT. Aunque el PIOT es 2002, en realidad el PIOT se está redactando durante toda la década de los 90. Este es otro de los problemas de las leyes. O sea, el Plan Insular de Tenerife tardó 12 años en formularse. No es nada comparado con el Plan General de Arona, que estuvo 20, o sea que tampoco pasa nada. Y bien. El planeamiento insular que hace define, como les vieron antes, unos ámbitos de referencia turístico y en esos ámbitos de referencia turística es los únicos sitios donde puede haber turismo. Fuera de eso no puede haber productos turísticos salvo el turismo urbano, el hotel de ciudad, que se entiende que no es estrictamente turismo vacacional, que es, hombre, Santa Cruz, y aún así lo limita mucho porque solamente lo admite en determinados ámbitos, y el turismo rural, que a su vez es otro tema que aunque el PIOT lo plantea con una cierta flexibilidad, la ley lo ha rigidizado tanto que es un tema que seguramente los que habrá que revisar, porque claro, no tiene sentido que el turismo rural, para que sea una casa rural, tenga que ser un edificio existente
con tantos años de antigüedad y valor patrimonial. Llega un momento en que de hecho además no se está cumpliendo tampoco, pero bueno. En el 2001 surge un tema que es fundamental y que ha condicionado, y que yo tampoco sé muy bien las broncas jurídicas que ha habido posteriormente, pero que fue la Ley 6/2001, prorrogada luego por las directrices, la famosa moratoria. Una ley de medidas urgentes, medida cautelar para evitar el aumento de la oferta, aunque siempre ha ido teniendo pequeñas salidas, pero sobre todo suspendió la clasificación de nuevo suelo, con lo cual yo creo, tengan en cuenta que para esa época había bastante suelo clasificado y no ocupado, no urbanizado, o urbanizado a veces, porque, por ejemplo, en Fuerteventura, sobre todo, hay verdaderas urbanizaciones perfectamente acabadas, con una calidad sorprendente y vacías. Pero bueno, en Tenerife realmente era poco importante, en Gran Canaria me imagino que también sería poco importante lo que quedó en suspenso. Por otro lado, las directrices desclasificaron también una serie de planes que se suponía que tal. Y bueno, y entonces se suponía que estábamos congelando todo para que solamente pudiera crecer aquello que tuviera una cierta calidad, lo de las 5 estrellas famosas y tal. Bien, y en 2013 sale la Ley de Renovación y Modernización Turística, que realmente es la ley ahora que, en cuanto a ordenación de la oferta y sobre todo criterios para, o sea, desde el objetivo público de que tenemos ya núcleos y áreas turísticas muy maduros, inclusive hasta obsoletos en algunos casos, pues hay que incentivar la reforma, ¿no?, de esos núcleos. Y se inventa una figura de planeamiento, que es el PMM, el Plan de Mejora o de Modernización y Mejora de la Competitividad. En la Ley del Territorio actual hay una cierta ambigüedad en la regulación del turismo, porque por un lado el turismo pareciera que tiene que clasificarse siempre como suelo urbanizable, he puesto no programado, no sectorizado, aquí me ha delatado los años. Es decir, se suponía, esto era una cuestión, además era así en el espíritu cuando se redactó el texto refundido, yo estuve en algunas reuniones de las discusiones sobre aquello, se planteaba que realmente, a ver cómo les explico esto, cuando había que clasificar nuevo suelo con destino turístico nunca lo podías programar, no lo podías sectorizar, no le estabas concediendo derechos al promotor. De manera que siempre la administración pública, el gobierno, tenía la capacidad de controlar los ritmos de crecimiento de la oferta. Era un poco, lo que les decía antes, tratar de separar el turismo de la dinámica inmobiliaria. No estabas dando derechos al urbanizable, al propietario de un suelo que es urbanizable sectorizado, todo esto ahora desaparece en el nuevo texto, pues tiene unos derechos. Tiene derecho a hacer el plan parcial, no puedes cuestionarle. Ese suelo ya, desde el momento en que el plan general lo ha clasificado como urbanizable sectorizado, tiene un derecho y puede hacerlo. Con el turismo se decía, no, el turismo siempre sea no sectorizado. Lo que pasa es que, evidentemente, había sectorizado porque había situaciones heredadas, ¿no? Por otro lado, había la obligación de una adaptación formal de los planes al PIOT y al PETOT, esto en el caso de Tenerife, me imagino que en las otras islas pues un poco igual, que se fue cumpliendo, pero se fue cumpliendo un poco para lavarse la cara. O sea, es decir, tampoco hubo realmente, a ver cómo lo digo, desde los últimos 20 años, todas las revisiones de planes, al menos en Tenerife, sobre ámbitos turísticos, no ha habido una reflexión de ordenación específicamente turística. O sea, no se ha ordenado las Américas, no hay ninguna diferencia en la ordenación de las Américas de la que puede haber en la ordenación de Santa Cruz, por entendernos. Las técnicas y los instrumentos son los mismos. El único débil ejemplo en que se ha empezado a hacer una reflexión de ordenación urbanística con finalidad turística ha sido a través de la última generación, los de los PMM, ¿no?, en algunos ámbitos concretos. Bien, y luego sobre todo yo creo que esto es lo más grave, no ha habido en los últimos años, o sea, el turismo está claro que es el sector económico más importante de Canarias, está claro que es en el que nos jugamos el desarrollo económico y la pervivencia, hasta qué punto, pero yo creo que no ha habido una voluntad clara política, más allá de declaraciones y de que hay que renovar y lo típico que nos llenamos la boca y de que se supone que el destino no puede continuar y que esto va a entrar en decadencia, pero lo cierto es que estamos en la mejor época de la historia de Canarias en cuanto al sector, ¿no? No ha habido una voluntad real y sobre todo no ha habido gestión, pero es que ese es el problema no solamente del turismo, o sea, es el problema de todo el urbanismo, o sea, el gran déficit. Y ya lo adelanto una de mis conclusiones, o sea, para mí el problema no es la ley, el problema es la falta de gestión. Y por mucho que esta ley sea mejor o peor, cada uno opinará lo que quiera, el problema va a ser si tenemos gestión o no tenemos gestión. No ha habido gestión urbanística y, por supuesto, mucho menos gestión urbanística dirigida al turismo.
En estos momentos yo creo que hay una crisis absoluta de los principios de cómo se ordena el turismo, pero tampoco se afrontan. Es decir, está en crisis si hay que mantener una segregación entre el área turística y la residencia. Me he referido antes a lo de San Bartolomé de Tirajana, pero bueno, el tema es discutible. O sea, ¿en las Américas es lógico que haya vivienda normal? ¿O concebimos la ciudad turística como una especie de parque de atracciones donde va el guiri y está ahí, tiene que ser todo muy bonito y tal, porque es el tío que nos deja el dinero? Este tema, a lo mejor tampoco tienes que irte a los extremos. Evidentemente, el modelo del puerto es un modelo distinto. Es decir, aquí hay un tema que hay que debatirlo y no se ha debatido. Igual que en su momento, en el 95, se tomó una decisión como muy segregacionista, que no se ha llevado a la práctica, porque además actuaba sobre una historia de crecimiento inmobiliario que en absoluto fue segregacionista, pues a lo mejor ahora da un poco la impresión, y ahora lo comentaré, que se quiere como decir, pues nada, damos un bandazo y quitamos esto. Tampoco es tan sencillo. Surge el tema, que yo creo que va a tener mucho calado y que está muy vinculado al tema de Internet y a todo este tema de la vivienda vacacional, que por las cifras que se están diciendo por ahí, los estudios que sé que ha hecho la Consejería de Turismo y que se suponía que este otoño iba a ser el momento de debatirlos, pues son para asustar lo que eso puede significar, ¿vale? Y luego surge otra discusión que es general, no solo al turismo, sino evidentemente a todo el urbanismo, que es hasta qué punto desde lo público se debe ordenar o, como se dice ahora muy tal, se debe dejar que sea el mercado el que lleve esto. Yo no soy muy de mercado, advierto. Bueno, ¿qué cambia sobre esta situación en la que estamos y en la situación de crisis? ¿Qué es lo que cambia el proyecto de ley? Pues ahí lo ven. Bueno, en realidad algo sí, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque según el principal redactor del proyecto, no se ha querido entrar en el turismo. No se ha querido entrar en el turismo. O sea, no se ha querido entrar en la ordenación espacial del turismo. ¿De acuerdo? Se supone que, de hecho lo dice en varios lados, dice que se remite a la legislación, a la ley de modernización. Los PMMs aparecen dentro de la lista que ya aparecían en la ley 14, ¿cuál es? 1414, ¿no? La anterior, la de Berriel. Sí, ya los incorporó dentro de la lista, los PMMs, pero no los regula, mientras que todos los regulan, los PMMs aparecen ahí. Con lo cual, además, hay temas, es decir, como que no se quiere entrar en el turismo. Esta ley no entra en la ordenación del turismo, aunque evidentemente no puede evitar decir cosas, pero son cosas más o menos, y me voy a referir un poco a ellas. Lo primero que dice es que se prohíbe el nuevo suelo turístico, eso lo dice en la exposición de motivos. Ayer, si se acuerdan, Eduardo dijo, lo dice, está en azul, dice que los objetivos básicos, por supuesto que todos compartimos, de simplificar, racionalizar y renovar el marco normativo sobre el suelo, no implica ni exige la vuelta atrás sobre decisiones que afectan al territorio y que se han tomado ya y que un poco conforman casi el acervo cultural de los que nos dedicamos a esto, o sea, es decir, que tenemos ya todos como asumido y tal. Y una de las cosas que a mí me sorprende, o sea, evidentemente los espacios naturales, por supuesto, ¿no? La contención del consumo de suelo rústico, bueno, sí, parece que sí. Como principios, ¿no? La reconducción del uso residencial en suelo rústico hacia los asentamientos, bueno, eso también es más que discutible. La compacidad del crecimiento de la ciudad, bien, eso parece un principio razonable y bueno. Y la práctica prohibición de clasificar nuevo suelo con destino turístico. Y yo cuando leí esto me quedé un poco sorprendido, digo, ¿dónde está la prohibición? ¿Dónde está en algún lado la prohibición de clasificar nuevo suelo? Estaba la moratoria, efectivamente, pero... Entonces, ¿qué estamos? Lo que está queriendo decir el legislador es que lo que se planteó como una decisión transitoria pasa a ser ya una especie de principio y Canarias ya se ha cerrado la ocupación de nuevo suelo. Pero es que luego buscas en la ley y no es verdad. No es verdad. La ley sigue exactamente igual que antes, ¿vale? Entonces, yo lo que digo es decisión asumida por la moratoria de carácter transitorio y que no hay una prohibición. Bueno, ¿cómo se ordena básicamente el turismo? Por un lado, las directrices de ordenación sectoriales, las de turismo, que además se mantienen, a diferencia de las de ordenación general, pues lo que pueden fijar son estándares y objetivos de regulación de la actividad para el conjunto del archipiélago. Yo creo que las directrices de ordenación del turismo, las actuales y las que en su caso pudiera el Gobierno revisar y modificar, pues tienen mucho que decir. Evidentemente no pueden entrar a la componente territorial, pero sí que hay cosas de naturaleza como reglas de juego
esto que estamos hablando, lo de estas cuestiones que para mí son las que hay que debatir y que no se han debatido y que la ley se va a aprobar y en materia de turismo el tema queda en suspenso. No sé si ahora la Consejería de Turismo va a adoptar un poco, a lo mejor hay un acuerdo en el Gobierno para que sea la Consejería de Turismo la que coja el protagonismo en este tema, porque de hecho además me consta que la consejera ha estado trabajando pero bueno, hay una serie de temas que hay que resolver. Entonces, estos temas yo creo que a lo mejor, o bien por una ley turística, yo creo que sería mucho más recomendable, porque no entiendo por qué, si uno de los objetivos de la ley era unificar en una única figura, por qué el turismo se está dejando como para que salgan leyes de naturaleza sectorial. Pero bueno, cuestiones como las que he dicho, de la relación entre lo inmobiliario y lo mobiliario, entre los usos residenciales y turísticos, yo creo que eso, entiendo yo, que a lo mejor con matices, pero debería ser una posición de carácter más o menos unitario para el archipiélago, aunque luego territorialmente, evidentemente, sea. Sí. La ley sigue manteniendo el Plan Insular de Ordenación como el instrumento básico en cada isla de ordenación del turismo. Lo que pasa es que es muy divertido, porque le dice, además ha cambiado la regulación del documento, del anteproyecto al proyecto, dice que el Plan Insular tiene que fijar los criterios para estimar la capacidad de carga turística, es decir, eso traduciéndolo al lenguaje un poco de los que no somos ambientalistas, ¿cuántas plazas en la isla? Turística y residencial, de las distintas partes del territorio. Pero luego, por otro lado, dice que los planes podrán establecer zonas que deban ser reservadas para la actividad de usos turísticos. Pero esta determinación de un plan insular, es decir, esta es una zona turística, pongamos el sur, ¿no? Pongamos la parte costera de Adeje y Arona, zona turística, lo dice el nuevo PIOT que se haga. Pero dice, ahora bien, el que eso sea zona turística no quiere decir que no pueda haber turismo fuera de las zonas turísticas, ni que no pueda haber residencia dentro de las zonas turísticas. Entonces yo me pregunto, ¿entonces para qué? ¿Qué significa zona turística? ¿Que le das un carnet? No sé. Hombre, vale para algo, para que el Ayuntamiento de Adeje, Arona, tal, pues tengan acceso a una serie de fondos, etc. Bueno, quiero decir con esto que de alguna manera, por un lado, se sigue diciendo, es como un poco retórico, se sigue diciendo que el turismo sigue siendo algo de naturaleza insular, sigue siendo el plan insular que tal, pero luego a la hora de la verdad pareciera que hay miedo, de hecho aquí se nota muchísimo la presión de la FECAM, porque entre el proyecto y el anteproyecto y el proyecto, para quitar al Cabildo, o sea, que diga cosas, pero hombre, tampoco me toques demasiado, ya saben qué. La implantación de nuevo suelo turístico. Bueno, como siempre, de forma normal, a través de los planes generales, mediante la clasificación de suelo urbanizable o urbano no consolidado turístico. Piensen que el urbanizable y el urbano no consolidado es conceptualmente lo mismo. Lo mismo, no tiene ninguna diferencia. No hay más que ir a ver. La clasificación de suelo, como todos me imagino que saben, no es más que la definición de un régimen jurídico de derechos y deberes del propietario. Son los mismos. La diferencia entre urbanizable y urbano no consolidado, en la práctica, es que los urbanos no consolidados se supone que están más o menos dentro de los perímetros de los núcleos, son más pequeños, son más complicados porque hay mucha propiedad pequeña, etc. Y el urbanizable se supone que es más grande. Pero bueno, en cualquier caso, desde mi punto de vista, yo los llamo áreas nuevas, es decir, áreas que no están urbanizadas y que el plan propone que se urbanicen. Bueno, la ley dice, primero, no hay ningún precepto que prohíba la delimitación de sectores o ámbitos es como se llaman los de urbano no consolidado, con destino turístico. No hay. Con lo cual, eso de la prohibición del suelo turístico. Segundo, se supone que las limitaciones pueden venir desde el PIO, desde el plan insular, pero en la práctica ya les he comentado que está muy mermado el PIOT en cuanto a capacidad de plantear condiciones al turismo. Pero es que en el artículo 41 se prevé expresamente que los suelos urbanizables deberán ser los precisos para los razonables crecimientos de la demanda residencial, industrial, terciaria y turística. Es decir, está contemplando que se prevea el crecimiento turístico, el razonable. Cosa que a mí no me parece mal, que conste. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor el razonable es decir que no crezca nada. La ley, por otro lado, prevé estándares para suelos urbanizables y urbanos no consolidados y específicamente para los turísticos. Es decir, áreas nuevas turísticas se prevé cuántos metros cuadrados tienen que dejar de zonas verdes, etcétera, etcétera. Y la única diferencia, o sea, todo esto es lo mismo que hay ahora, ¿vale? Que sigue estando. Estoy citando artículos del proyecto de ley. Y no hay ningún cambio. Así es ahora. Y así va a seguir siendo, aparentemente. La única diferencia es que esos suelos nuevos serán sectorizados. Es decir, que cuando clasificas el suelo, estás vendido desde la Administración. O sea, ya no es que estés vendido, es que dices, bueno, lo clasificas porque se supone que se va a ejecutar, ¿vale? Hay otra figura, que son los proyectos de interés, mientras que el urbanizable es la forma normal de que crezca el suelo turístico, la normal, es decir, que es
La normal, que no debería ser tan anormal, es que cuando tú no has previsto que crezca, es más, a lo mejor debería convertirse en la normal. Oye, si de repente aparece una iniciativa de naturaleza turística, lo que pasa es que fíjense, la diferencia entre un urbanizable y un proyecto singular es que el proyecto tiene que asociarlo a una única iniciativa. Es decir, vas a hacer un complejo, es lo que el PIOT de Tenerife llama los complejos turísticos, sean alojativos o recreativos puramente. Una gran operación llega en tal y se hace un tal. Bueno, pues eso se puede hacer a través de los proyectos de interés, autonómicos e insulares. Problemas, que yo creo que esto está insuficientemente regulado. A mí me parece bien. A mí la figura, pese a todas las críticas y los fantasmas que se han empezado a ver, me parece bien, porque es una respuesta que se debería haber tomado hace mucho tiempo a la crisis de un paradigma que falla. O sea, es decir, tú no puedes prever desde el planeamiento todo lo que va a ocurrir. Lo que tienes que prever son las reglas de juego para aceptar e insertar dentro del modelo territorial las iniciativas que no tienes previstas. Y el turismo, desde luego, es una de ellas. O sea, yo sería partidario de que no se clasificara de que no hubiera suelo urbanizable turístico, como dicen en la exposición de motivos, pero que vemos que la hay, y que todo se regulara a través de iniciativas. Ahora bien, ¿dónde van a aparecer estas cosas? Evidentemente en suelo rústico. No van a aparecer en urbano, ni en urbanizable. Aparecerán en suelo rústico, naturalmente. ¿En qué suelo rústico? Pues si son turísticas y de iniciativa privada, necesariamente en suelo rústico común, porque no pueden aparecer en los de protección ambiental ni en los agrícolas. Lo prohíbe. En agrícolas solamente pueden aparecer iniciativas públicas. Es decir, lo hemos limitado todo, que esto además encaja con lo que dijo ayer también Eduardo, de que en realidad el común está funcionando como una especie de tal. ¿Qué pasa? Que el problema es que esto se puede saltar el planeamiento, con lo cual, aunque puedan aparecer en el común, o sea, que hay un tema que no está muy claro, porque dice que predominan sobre el planeamiento, pero por otro lado le dice que solamente pueden aparecer en suelo rústico común. No lo dice así, lo deduzco yo, ¿no? Pero la cuestión es, si solamente puede aparecer en suelo rústico común y se pueden saltar el planeamiento, pues yo me salto el planeamiento y los pongo en otro que deja de ser suelo rústico común. Estos son temas que no están del todo claros. A mi juicio, aunque es una idea buena lo de los proyectos, yo creo que está insuficientemente regulado. Y tendría que tener muchas más garantías procedimentales, tendría que hablarse de la parte económica de esto. O sea, lo que estamos haciendo es haciendo pelotazos, que a mí me parece muy bien. Todo el sistema de la ley del suelo se basa en el pelotazo, es decir, en dar plusvalías a unas iniciativas, pero hay que hacerlos transparentes. Entonces, se debería ver eso y la discusión sobre cuánto es lo que tienen que aportar a la comunidad se debería ver tal. Y también se tiene que hacer, que lo comentó ayer un poco de pasada Rafa, yo creo que es muy importante, si algo requiere evaluación ambiental, yo estoy bastante en contra de la técnica exhaustiva de las evaluaciones ambientales para todo, creo que ese no era el espíritu de la directiva europea, pero esto desde luego es un ejemplo clarísimo de lo que sí que necesita una evaluación ambiental y una discusión de la validez. Bien. Voy a saltarme esto, que tampoco tiene mucha importancia. Y finalmente hay otro tema en cuanto al turismo, que es la implantación en rústico. ¿Es esto una novedad? Hasta cierto punto, porque tampoco está muy claro. Ayer dijo, y cojo un poco, aunque no ha venido hoy Eduardo, ¿no? Pero cojo un poco el reto, dijo, la ley esta hace una cosa interesante, que dice, en rústico puede haber 3 tipos de usos. Los normales, los propios, y se quitó, porque ayer se dijo que estaban los deportivos, no, ya lo han quitado en el proyecto, están solamente los que son propios, lo que todos entendemos que son propios, es decir, los agrarios y vinculados. Los complementarios, pero no define bien qué son los complementarios, y los de interés público, creo que se llaman, interés también. También los nombres no son demasiado afortunados. En cualquier caso, los complementarios y los turísticos están en los dos. Entonces decía ayer Eduardo, ¿cuál es la diferencia? Y Eduardo insinuaba, según estén o no previstos en el planeamiento. A mí eso me parece una aberración. Aparte que me parece una aberración lo del régimen que hace de previstos o no en el planeamiento. Eso quizás en el debate lo discutamos. Porque claro, todo tiene que estar... No es previsto, me parece una palabra errónea, o sea, tiene que estar regulado por el planeamiento. ¿Qué significa previsto? O sea, bueno, luego me referiré a eso, pero acabo rápido. Yo creo que la diferencia está en el tipo de uso turístico de que se trate. Es complementario, por ejemplo, si es complementario del agrario, pues yo entiendo que es complementario que un edificito que haya dentro de la finca agraria lo pongas para casa rural. Entiendo que no es complementario hacer un pitch and pat con un tal, porque claro, te estás cargando la agrícola. O sea, complementario es aquel que mantienes. La propia definición de uso complementario es un uso que se pone para coadyuvar y es compatible con el uso del cual es complementario. ¿Vale? Un uso de bar es complementario de un uso de hotel porque evidentemente el hotel tiene un bar, no pasa nada. Un uso comercial es complementario, pero claro, si el comercio es un centro comercial, pues no es complementario de nada, es un uso en sí mismo. Y los usos de interés tal serían los otros. Bien, el problema es que los usos que no son complementarios probablemente tendrán que ir casi todos por proyectos singulares. Pero todo esto no está bien regulado. O sea, yo lo que he hecho un poco en falta en todo esto
en el proyecto de ley es que, aunque da ideas que parecen bien, yo lo que me preocupa mucho de la ley, del sistema que estamos ahora, es que todo es prácticamente interpretable. Yo creo que esto avanza, mejoramos algo, pero sigue habiendo excesivas ambigüedades, excesivas cosas que plantean excesivas preguntas. Y como yo me conozco cómo va el percal y lo que va a ocurrir es que vamos a tener un montón de preguntas y dudas, ¿no? En fin, lo que trato de decir al final es que, con carácter general, bueno, y las áreas turísticas al final es igual, la ordenarán los planes generales o los PMMs cuando hagan un PMM, o sea, tampoco hay ningún cambio. Esto del juicio crítico no se refiere al turismo, es una ley. Y bueno, como me están metiendo prisa, tampoco tal, habría más para hablar. Lo que trato de decir un poco como conclusión, no solo en materia, o sea, en materia turística, la ley ha renunciado a ordenar, pero sin embargo apunta a una serie de temas que abren un montón, quizás no esté tan mal, o sea, quizás no esté tan mal que se ordene, porque quizás lo que es necesario es que haya un debate social de verdad, no demagógico como el que se está a veces planteando con el tema de la ley, sobre cómo queremos regular el turismo, ¿vale? Porque evidentemente está en crisis lo que se asumió desde el año 95. Pero la ley no lo resuelve. La ley abre una serie de puertas que pueden ser útiles, pero si entran en vigor tal como están, yo mucho me temo que vamos a volver a asistir a unas disquisiciones eternas entre los señores juristas y los que no lo somos para decidir cada cosa. Y como en estos momentos, además, lo que predomina en la Administración canaria es el acojone absoluto, pues todo eso se traduce en contra de lo que es el espíritu de la ley, que es permitir que salgan cosas, porque por mucho que la ley quiera permitir que salgan cosas, pues todo día, no, esto no, esto no, esto no. Entonces, ahí sigue habiendo una cosa que seguimos con una tarea pendiente. Ahora, yo no digo que esté mal lo que se haya hecho, porque a lo mejor lo que no estamos preparados, que yo creo que es lo que pasa, no estamos preparados para dar ese paso, o no se puede darse. Y lo dejo aquí, ¿vale?